Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es evolución biológica. Para esto hay que definir evolución. ¿Qué es la evolución? Es el proceso a través del cual se desarrolló la vida sobre la Tierra, partiendo de formas primitivas ancestrales hasta llegar a los 2 millones de especies que existen sobre la Tierra. En este proceso se dieron de formas convergentes y de formas divergentes. Dentro de las formas convergentes tendríamos las estructuras análogas, que son cuando los órganos de diferente origen van a cumplir una misma función. En el ejemplo tenemos la ala de un ave y la ala de una mosca. Tienen diferente estructura análoga, por lo cual sería una evolución convergente, ya que estas dos cumplen la misma función, que en este caso sería la de volar. En la evolución divergente tendremos estructuras homólogas, órganos de un mismo origen, pero de una función diferente. En este caso tendríamos la misma estructura de origen, tanto para el humano, el perro, el pájaro y una ballena, pero van a cumplir distintas funciones. La del humano para aprender las cosas, la del perro para caminar, la de un pájaro para volar y la de una ballena para nadar. Entonces son las mismas estructuras, pero con una función distinta. Este tipo de evolución se llamaría evolución divergente. Hablemos de algunas teorías que intentan determinar las leyes o mecanismos que rigen la evolución. Entre estas teorías tenemos a la selección natural, planteada por Charles Darwin y Alfred Wallace. Tenemos a la teoría de Lamarck, que es una teoría de herencia de caracteres adquiridos. Tenemos a la teoría mutacionista, la de Hugo de Bryce, que plantea que las nuevas especies surgen súbitamente. Y por último tenemos al neodarwinismo, planteado por Fisher, Haldane y Wright. Estos afirman que para explicar la evolución hay que tener en cuenta las mutaciones, la recombinación genética y la selección natural. Pasemos a explicar cada una de estas teorías individualmente. Hablemos de la teoría de Lamarck y el transformismo, o la teoría de herencia de caracteres adquiridos. En 1809, el anatómico y sistemático francés Jean-Baptiste Monod, caballero de Lamarck, expuso de manera completa sus teorías en su libro Filosofía Filológica, donde propuso la ley del uso y desuso, en la que explica que un animal desarrolla la parte de su cuerpo que le es más útil y deja de desarrollar, incluso hasta desaparecer, las partes que le sean innecesarias. Y planteó también la ley de herencia de caracteres adquiridos, que resumido sería: el ambiente introduce la necesidad de alguna estructura, el organismo trata de resolver esa necesidad. En respuesta a su esfuerzo, la estructura del organismo se modifica. El cambio de esta estructura es transmitida por el organismo a su descendencia. Ejemplo tendríamos el desarrollo del cuello de la jirafa. En la imagen tendríamos la evolución de jirafas según Lamarck, la cual indica que el esfuerzo de las jirafas por alcanzar las hojas de los árboles hace crecer su cuello. Las hijas nacen ya con el cuello más largo y siguen esforzándose por coger las hojas. La siguiente generación tiene el cuello aún más largo, con lo cual demostraría la herencia de caracteres adquiridos y la ley del uso y desuso. Ahora hablemos de la teoría de Charles Darwin y la selección natural, o conocida también como darwinismo. En 1859, el naturalista inglés Charles Darwin dio a conocer su teoría en su libro titulado El origen de las especies, el cual contenía pruebas abrumadoras del hecho de la evolución. Argumenta en favor del proceso de la selección natural. La teoría de Darwin fue llamada darwinismo, cuya esencia es la siguiente: los individuos de una determinada población no todos son iguales, presentan ligeras diferencias y variaciones entre ellos. Dichas variaciones son hereditarias. En una generación nacen más individuos de los que puede sobrevivir. No obstante, las poblaciones permanecen aproximadamente constantes, porque las enfermedades, la competencia, el clima, etc., eliminan muchos individuos. Esto comporta una lucha por la existencia, en donde los individuos que presenten variaciones poco adaptadas al ambiente son eliminados, mientras que aquellos que las presentan favorables continuarán existiéndose y reproduciéndose. Por consiguiente, actúa un proceso de selección natural, el cual tiene por resultado la supervivencia de los más aptos o la preservación de las razas más favorecidas. En la gráfica tenemos la evolución de las jirafas según Darwin. El cuello es más largo en unas jirafas que en otras. Las jirafas de cuello largo alcanzan mejor el alimento y es más probable que se reproduzcan. Las hijas de las jirafas de cuello largo heredarán este carácter a sus padres,
Con el tiempo, las jirafas de cuello corto han sido eliminadas a favor de las de cuello largo, ya que estas se usaron para poder sobrevivir, con lo cual se adaptaron al medio ambiente gracias a la selección natural propuesta por el medio ambiente. Ahora hablemos de la teoría de la mutación planteada por Hugo de Vries. El término mutación fue acuñado por el botánico holandés Hugo de Vries, quien fue uno de los descubridores de las leyes de Mendel. De Vries efectuó experimentos genéticos con la viorita y otras plantas silvestres en Holanda. Cuando los trasplantó a su jardín y las cruzó, algunas de las plantas resultantes eran extrañas y muy diferentes a las plantas originales. Estas formas extrañas se confirmaron en sucesivas generaciones. Para tales cambios súbitos en el carácter de un organismo, de Vries usó el término de mutación. Su pensamiento se puede resumir en que las especies dan grandes saltos evolutivos o grandes mutaciones de una generación a otra. Estos grandes saltos producían descendientes lo suficientemente diferentes para ser considerados como nuevas especies. En la gráfica observamos a la mosca de la fruta y vemos algunas mutaciones de las alas y las antenas, producto de la descendencia y la mezcla genética entre estas mismas moscas de la fruta de la misma especie. Ahora hablemos de la teoría sintética de la evolución o neodarwinismo. El neodarwinismo surge durante el siglo XX a partir de la revisión y el enriquecimiento del darwinismo con los aportes de la genética, la sistemática y la paleontología. El neodarwinismo se fundamenta en el principio de la selección natural como causa de la evolución, al igual que el darwinismo, pero difiere en que este rechaza el principio lamarckiano de la herencia de los caracteres adquiridos y admite que las variaciones sobre las que actúa la selección natural se heredan según las leyes de Mendel. La selección natural se explica de la siguiente manera. Por ejemplo, en una población hay individuos portadores de muchas variaciones de un gen, llamados alelos, y por lo tanto presentan distintas constituciones determinadas por estos alelos. Ciertas constituciones dan a los individuos que las tienen una mejor adaptación, haciéndolos más aptos, de manera que sobrevivirán y dejarán más descendientes que los demás. Así que la generación siguiente de los genes, los alelos responsables de tales constituciones, serán más frecuentes. Si el proceso se repite de generación en generación, estos genes se harán primero mayoritarios y luego exclusivos de la población. Así que la población acabará teniendo una constitución genética muy diferente a la inicial, ya que las imposiciones del medio ambiente mediante la variabilidad genética han generado una nueva especie. En la gráfica observamos la evolución del caballo, cambio progresivo en el tamaño y forma desde el pequeño Euhippopus del Eoceno, habitante de los bosques, hasta el moderno Equus, habitante de las praderas y de tamaño grande, lo cual sería un ejemplo claro del neodarwinismo. Ahora hablemos de las pruebas de la evolución o las evidencias de la evolución. Recordar que el proceso de la evolución es muy difícil de apreciar, por lo que su estudio se basa en las pruebas o evidencias. La primera tendríamos a las pruebas paleontológicas, las cuales es el estudio de los fósiles. Basándose en el registro fósil, se puede reconstruir la morfología de los organismos y medio ambiente en el que vivieron, para poder comparar con los organismos que existen en la actualidad. Entre las pruebas paleontológicas tenemos los restos anatómicos, que son los restos de los huesos, dientes y pieles fosilizadas. Tenemos a los petrificados, compuestos de hierro, silicio o calcio y demás minerales. Preservados, conservado por congelación o cubierto por ámbar o resinas. Tenemos también a los moldes, grabados de organismos fosilizados en las rocas o lodos. Tenemos a las huellas, que son marcas dejadas por los organismos. Otra prueba tendríamos la prueba bioquímica, la cual se basa en los estudios de ADN, ARN, proteínas, ATP y demás moléculas orgánicas que hayan ayudado a descubrir semejanzas y parentescos entre los seres vivos. En los ejemplos tendríamos que hay proteínas con secuencias similares de aminoácidos en monos, hombres y conejos, etc. Otra prueba sería la embriológica, que estudia las semejanzas en el desarrollo de los embriones de distintos organismos que constituyen una evidencia de la evolución. En los ejemplos tendríamos a los vertebrados que tienen un desarrollo embrionario similar. Como en la gráfica superior se muestra, ahí el desarrollo embrionario de un pez, de una salamandra, de una tortuga, de un pollo, de un cerdo, de un ternero, de un conejo y de un hombre. Y podemos observar que embriológicamente sus etapas iniciales son muy similares, tanto en forma y en tamaño,
y poco a poco estas van cambiando y diferenciándose unas de las otras. Por último tendríamos a la prueba de anatomía comparada. ¿Qué es la anatomía comparada? Es la fuente de datos más importante a favor de la evolución, estudiando los organismos vivos donde se encuentran. En este caso tendríamos a las estructuras homólogas, que son aquellas estructuras con el mismo origen embrionario y de diferente función. De ejemplo tendríamos el ala de un murciélago comparado con el brazo de un hombre. En estas observamos que tienen la misma estructura pero tienen distinta función. La ala de un murciélago obviamente es para volar y la de un hombre es para poder coger o aprender las cosas. También tenemos a las estructuras análogas, que son aquellas estructuras con diferente origen embrionario pero que cumplen básicamente la misma función. Tendríamos nosotros a la ala de un ave y el ala de una mariposa, la cual tiene diferente estructura pero tienen la misma función, la cual sería volar. Bueno, ahora pasemos a los problemas de clase. Problema número 1. Nos dicen ¿qué teoría propuso Charles Darwin? Charles Darwin propuso la teoría de la selección natural en su libro Planteado el origen de las especies, con lo cual nuestra respuesta sería la alternativa A. ¿Por qué fallan las demás? La ley de uso y desuso fue planteada por Lamarck, la teoría mutacionista fue planteada por Godel Bryce, la teoría del neodarwinismo fue planteada por Fisher, por Haldane y por Wright, y la anatómica simplemente sería una prueba de la evolución. Siguiente problema. Problema número 2. Es la teoría en la que dice que si se usa un órgano, este se desarrolla, pero si no se usa, este llega a desaparecer. Claramente sería la herencia de los caracteres adquiridos, ya que esta plantea la ley del uso y desuso, justamente la que explica que si un órgano es usado constantemente, ésta llega a evolucionar, pero sin embargo, si hay un órgano que no se llega a usar completamente, ésta llega hasta su extinción. ¿Por qué falla la selección natural? Porque en él habla de la supervivencia del más apto. La mutacionista no, porque habla de la variabilidad genética que tienen las especies. El neodarwinismo no, porque sería una mezcla básicamente de las anteriores. Anatómica no, porque es una prueba de la evolución. Entonces nuestra alternativa sería la alternativa B, que nos dice que es la herencia de caracteres adquiridos. Siguiente pregunta. Problema número 3. Nos dicen, es la teoría que sostiene que sobrevive el más apto. Esta teoría fue planteada por Charles Darwin y es la teoría de la selección natural planteada en su libro El origen de las especies. Las demás fallan, ¿por qué? Porque la ley del uso y desuso habla de Lamarck. La teoría mutacionista es de Godel Bryce, el neodarwinismo fue planteada por Fisher, Haldane y Wright y la anatómica viene a ser una prueba de la evolución. Siguiente problema. Pregunta número 4. Nos dicen, es una prueba paleontológica. Recordar muchachos que entre las pruebas paleontológicas tenemos a los restos anatómicos, los petrificados, los preservados, los moldes y las huellas. Lo cual, ¿qué quiere decir? Un árbol no representa una prueba paleontológica. Las huellas, sin embargo, sí presentan. Los preservados también sería una prueba paleontológica. De acuerdo entonces, de que entonces una prueba paleontológica vendría a ser las huellas y los preservados, con lo cual nuestra alternativa sería la clave E, que justamente viene a ser huellas y preservados. Siguiente problema. La pregunta número 5 nos dice, un hueso de dinosaurio, ¿qué prueba evolutiva es? Y evidentemente es una prueba paleontológica, debido a que hay restos anatómicos, tanto de hueso, de dientes y de piel fosilizados, en este caso de huesos. ¿Por qué no se habla de anatomía comparada? Porque yo no estoy comparando dos especies, con lo cual pueden ser estructuras análogas o estructuras homólogas. ¿Por qué no es una huella? Si bien es cierto, también es una prueba paleontológica, pero las huellas son las marcas dejadas por los organismos. En este caso estamos hablando de un hueso de un dinosaurio, lo cual niega esta alternativa. La siguiente sería química, pero falla. ¿Por qué? Porque en la química habla del estudio y comparación tanto de el ADN, ARN, proteínas, ATP y demás biomoléculas orgánicas. Y por último, la ecología falla porque ni siquiera es una prueba evolutiva. Por lo tanto, nuestra alternativa, nuestra clave vendría a ser la clave A paleontológica, que vendría a ser la prueba evolutiva del hueso de dinosaurio. Bueno muchachos, hemos llegado al término de la clase, espero se haya entendido. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas, los estaré esperando. Muchas gracias.